Saludamos a Luciano, a Matías y a Bastián. Le agradecemos por la hermosa ofrenda musical para nuestro Dios y estamos felices de que nuestros niños, que nuestra iglesia pueda alabar con los diferentes dones y talentos que el Señor nos ha dado. A continuación, y antes de pasar a la oración intercesora, aprovechando que tenemos más gente en el templo, vuelvo a extenderles la bienvenida a todos, a toda la familia de la iglesia, y recordar las medidas que todos ya sabemos, todas las medidas sanitarias que como iglesia apoyamos. Recordemos que estamos en un lugar cerrado, tratamos de ventilar bien los ambientes, pero cada uno hace su parte al utilizar correctamente el tapaboca. Tenemos en cada banco el alcohol al 70% también a disposición. Así que bueno, para poder continuar con nuestro bendecido culto, vamos a tener una oración intercesora y le pedí al licenciado Carlos Muñoz que nos acompañe con esta parte. Invito a todos aquellos que puedan, en los que estamos aquí presentes, ¿no? Y que deseen que nos postremos de rodillas, aquellos que no puedan inclinamos nuestros rostros, también aquellos que están viéndonos por Zoom, los invito a este momento de reverencia y de oración. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar presentes y algunos en sus hogares, pero todos conectados y adorándote en este momento, Señor. Deleitándonos en tu santo sábado, gozándonos en él, en la comunión contigo y en la comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos por las muchas bendiciones que nos das a través de Jesucristo, las cuales vemos día a día en nuestras vidas, y también aquellas que quizás no las vemos, pero sabemos, Señor, que tú nos salvas de muchos males, que vemos alrededor de nosotros cómo la gente está sufriendo, cómo la gente no tiene paz, está angustiada, y a veces nos toca a nosotros mismos, Señor. Pero en tu Hijo amado encontramos el perdón, encontramos la salvación, encontramos la paz y la esperanza, Señor. Gracias te damos por el bendito don de Cristo Jesús, Señor. Rogamos que cada uno de nosotros y que la iglesia a nivel mundial, a nivel nacional, aquí a nivel local también, Señor, podamos hacer nuestra parte. Proclamar, Señor, este gran mensaje de salvación a todo el mundo. Proclamar, Señor, que tú, querido Jesús, estás a punto de llegar. Que muchas personas puedan aceptar, Señor, este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro mayor deseo, nuestro anhelo, y poder verte volver, Señor, estando aún en vida. Rogamos, Señor, tu compañía, tu dirección, y que tu Santo Espíritu esté aquí con cada uno de nosotros, y en especial, Señor, sobre el hermano Arn, quien va a predicar y va a dar tu palabra, Señor, en esta mañana. Que nuestros corazones estén receptivos a tu mensaje, lo podamos entender y lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Carlos, y nuevamente gracias a todos los que están haciendo parte de la adoración en este culto, en esta mañana. A continuación vamos a tener una parte muy, muy linda, muy bonita, y lo que somos padres lo vamos a recordar con cariño lo que hemos pasado con nuestros niños. Le pido a Alejandro que nos acompañe en este momento. Gracias, Diego. Felicidades a todos. Hay un hecho muy particular que lo repiten los 13 evangelios descriptivos, Mateo, Marcos y Lucas, que relata que las madres llevaban a los bebés, a los niños, a los brazos de Jesús. Y Jesús, lejos de rechazarlos, ¿qué hacía? Los abrazaba, los besaba y los bendecía. Hoy tenemos un matrimonio, Josías y Camila, que están trayendo también a su primogénito aquí adelante. Vamos a pedir que pasen, por favor, con su hermoso bebé. Creo que también están los abuelos, los papás de Camila, la mamá de Josías, que por favor pasen también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Felices? Están felices de traer a ese hermoso bebé a los pies de Jesús, ¿no? Nosotros también estamos contentos de recibirlo. Ustedes no sabían, o no sé si lo sabían, pero ahora lo saben, que este momento es un compromiso más que para el bebé, para ustedes, ¿no es cierto? Ustedes están comprometiendo a llevar a este hermoso niño a los pies de Jesús. Se llama Hakim, ¿no? Interesante el nombre, ¿no? ¿Habían escuchado ¿habían escuchado este nombre alguna vez? Hakim, según me dice Josías, significa sabiduría. Hermoso nombre, ¿no? Y esperemos que tengan sabiduría para criar a este niño en los principios del amor de Jesús. 2 versículos nomás les quiero dejar. El primero se encuentra en Deuteronomio 6, a partir del versículo 5, y dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y las palabras que están en este libro, las palabras de la Biblia, las palabras de Dios, guárdalas en tu corazón y repítele estas palabras a tu hijo en tu casa, en el camino, al levantarse y al acostarse. Y eso lo dijo Dios por intermedio de Moisés. Y Jesús, su hijo, también dijo en Mateo 4, a partir del versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ustedes están criando, lo están alimentando bien, todo, no le falta nada material, pero el trabajo de ustedes y de los abuelos es la parte espiritual. Enseñar la lección, darle toda la información necesaria para que conozcan a Jesús y conozcan el amor de Él, que fue tan grande que vino a morir por Él y por todos nosotros. Vamos ahora a arrodillarnos, los que estamos acá. Vamos a hacer modo COVID. Yo no lo voy a alzar, así que es la costumbre que tiene la iglesia, el pastor o el anciano alzarlo y bendecirlo, pedir la bendición sobre él, pero lo vamos a hacer igual, sin tocarlo. Vamos a arrodillarnos todos aquí adelante. Los que están en los asientos nos acompañan con reverencia. Si no te puedes arrodillar, no importa. Queden separados. Padre amado que estás en los cielos, estamos felices de tener un matrimonio que quiere criar a su hijo en los principios bíblicos, enseñándole que Jesús es el Salvador, enseñándole que Jesús vino a morir por nosotros y que debemos compartir ese amor con los demás. Te pido una bendición especial por Hakim, que pueda crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. También te pido una bendición para Josías, para Camila, para los abuelos y todos los familiares que están rodeando a este bebé. Gracias por todo, te lo pido en el nombre de Jesús y sin merecerlo. Amén. Tenemos una sorpresa, creo que Facundo tiene algo que les quiere mostrar. Hay gente que los quiere y preparó algo para ustedes. Quisiera el tiempo
cerditos creciendo están, y ropas más grandes tendrás. En tu caminar, en cada paso que das, a Jesús reflejando estarás. Los deditos que agarran mis manos, cosas grandes yo sé que harán. Pues tú no eres mío, eres regalo de Dios, y tu futuro en sus manos está. Yo te guardo en mi corazón, los recuerdos jamás pasarán. Yo te extrañaré al verte partir, estarás siempre en mi corazón. Yo te extrañaré al verte partir, estarás siempre en mi corazón. Estarás siempre en mi corazón. Amén. Hermosas imágenes, ¿no? Creo que a alguno le dio ganas de tener bebé, me parece. Muy bien, tenemos la directora del Ministerio del Menor, Rosanela, que tiene el certificado que queda de recuerdo. ¿Ya lo firmaron ustedes? Ya lo firmé yo también. Y ahora falta que lo firme Hakim. Vamos a ver si lo despertamos un poquito y le sacamos su patita. Muy bien. A ver ahí, la patita, le ponemos... Voy a apoyarle bien. Ahí está. Ahora, tenemos... Parece que me quedé... Ay, ahí sí. Quedó un poquito larga la pata, pero se corrió nomás la tinta. Igual es un hermoso recuerdo para ustedes. Acá le entrego. Al papá. Y un regalito en nombre de las maestras que lo van a tener prontito acá en Cuna. Muy bien. Un saludito. Toda la iglesia está comprometida a colaborar con la crianza de Hakim. A ver, levanten la mano. Los tíos. Algunos somos tíos abuelos ya, pero bueno, igual vamos a ayudar en lo que podamos. Que Dios les bendiga mucho. Ahora sí, dejamos el tiempo a nuestro director de mayordomía. Néstor, por favor.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado para todos ustedes. La verdad que es lindo ver la iglesia llena, ¿no? Después de tanto tiempo, aunque tengamos todos los cuidados necesarios, ¿no? Cada uno de nosotros. Me acuerdo, a ver, me voy a sacar esto. El año pasado, cuando nosotros llegamos acá a Paraguay, por ahí por mitad del mes de febrero, pudimos asistir, no recuerdo bien, pero fuimos a varias iglesias, creo que 1 o 2 sábados nomás, en condiciones normales, y después ya pasó lo que todos sabemos, ¿no? Y vinieron todas las medidas de restricción y todo eso, y hacía tiempo que no podía ver la iglesia así con tanta gente como tenemos hoy. Así que sean todos bienvenidos y que Dios nos acompañe en este repaso que vamos a hacer. También para las personas que nos están siguiendo por Zoom desde sus casas, también deseamos la bendición de Dios, que podamos sacar, digamos, lecciones de provecho para nuestra vida. Cuando tal vez nos toca hablar de mayordomía, a veces todos enseguida pensamos en que vamos a hablar de el diezmo y las ofrendas, ¿no es cierto? Lo asociamos directamente con eso. Y tiene que ver con eso, sí, pero ese es apenas un concepto de lo que implica la mayordomía, que ni siquiera es el más importante si tenemos o si entendemos cómo es o cuál es el concepto bíblico y cuál es el plan de Dios para una vida, digamos, un estilo de vida de acuerdo a la mayordomía cristiana. Y me gusta mucho cómo uno de los teólogos más importantes que tuvo la iglesia cristiana en sus orígenes, ¿no es cierto? Cuando comenzó ahí en la época de los apóstoles, sabemos quién fue, ¿no? El apóstol Pablo, con esa capacidad o ese intelecto de profundizar mucho en las cosas y a la vez de sintetizar conceptos muy profundos, ¿no es cierto? Tal es así que, ¿se acuerdan que Pedro, el apóstol Pedro, por ahí menciona que Pablo enseñaba en términos muy difíciles de entender para algunos, ¿no? Aunque decía que eran inspirados por Dios y útiles para nuestra salvación. Y cuando hablamos de mayordomía, pasa lo mismo. Pablo tiene la capacidad de sintetizar en 2 versículos de la Biblia todo el concepto bíblico de mayordomía. Acompáñenme en el libro 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando estos 2 versículos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Acá la palabra administradores en algunas traducciones, la versión 2015, por ejemplo, de Reina Valera, dice mayordomos, o sea, es sinónimo, administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Dice. Y el versículo 2, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Estos 2 versículos acá, como decíamos, nos resumen todo el concepto bíblico de lo que implica la mayordomía cristiana. Y vamos a ir analizándolo y viendo por qué. Primero, acá nos dice que los hombres nos consideren, o sea, acá el apóstol está diciendo, ¿no es cierto?, un concepto ya de entrada, que nosotros somos ejemplo al mundo, ¿no es cierto?, que es necesario enseñar, es necesario hablar, también es necesario orientar, pero también es más importante mostrar en nuestra vida el poder del evangelio a través del ejemplo. Dar el ejemplo es actuar de una manera que los demás puedan imitar. Es vivir lo que hablamos o decimos. Un ejemplo de una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Entonces, acá empezamos, ¿no es cierto?, teniendo o considerando el primer punto cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a la mayordomía establecida por Dios. Y es importante destacar acá que la mayordomía consiste justamente en eso, en un estilo de vida, en una forma de encarar la vida distinta, que abarca todos los aspectos de nuestra vida,
como vamos a ver en esta mañana. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿realmente estamos cumpliendo con este cometido que ahí ya de entrada el apóstol nos plantea? ¿Cómo nos conocen nuestros vecinos? ¿Cómo nos conocen nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo nos conocen nuestros amigos? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esos principios de mayordomía que Dios nos dejó? Y vuelvo a decir, no estoy hablando de la parte solamente económica o de la parte material. Estoy hablando de todo lo que involucra la mayordomía cristiana. Y el apóstol también continúa diciendo ahí, ¿no es cierto? Dice, que nos consideren como, dice, como servidores de Cristo y administradores o mayordomos, de acuerdo a la versión, de los misterios de Dios. ¿Y qué era un servidor? Un servidor, ¿cuál es el concepto de servidor? El concepto de servidor en la antigüedad, ¿no es cierto? En la época de Pablo, cuando él escribió esto, era utilizado más que nada en términos militares. Y los servidores eran, en primer lugar, las personas que iban en las embarcaciones de guerra que tenían los reyes, y ellos no eran soldados, eran los que iban remando. ¿Se acuerdan que esas embarcaciones no tenían motor como tienen hoy en día? Entonces eran los que remaban para que esas embarcaciones pudieran avanzar, y los soldados eran los que tenían la obligación de pelear. Después ese concepto fue cambiando y los servidores se transformaron también en términos militares en aquellas personas que tenían que asistir de primera mano al comandante, ¿no? Y es en este sentido que Pablo nos dice que nosotros somos servidores del gran comandante en jefe, que es Jesús, y siendo los representantes oficiales humanos de Cristo y los funcionarios de su reino. Y cuando vamos un poquito más, ahí dice servidores, y lo pone también en el mismo término, administradores o mayordomos. Y acá se refiere a que somos, digamos, a quienes se les confía el cuidado y el manejo de la casa o de la tierra que pertenece a su amo. Es importante destacar este concepto. El concepto de mayordomía, y uno de los puntos claves, es que no somos los dueños, sino que simplemente se nos confió el cuidado y el manejo de algo. Eso quiere decir cuando se habla de que somos mayordomos. Todos los recursos humanos y materiales de sus amos estaban en manos de esta persona que él había decidido poner como jefe o como administrador de esos recursos. No eran dueños de nada, solo se les encomendaba la administración. Entonces, como decíamos, el concepto de mayordomía implica que no somos los dueños, sino que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y esto es un poquito lo que vamos a ver y vamos a repasar. Tal vez, si lo ponemos en un ejemplo actual, podemos decir que muchas empresas, tal vez las grandes empresas, si queremos, tal vez lo vamos a entender mejor, tienen este mismo concepto, ¿no es cierto? A veces tienen un dueño, a veces son un grupo de dueños, que son accionistas, y que nombran un administrador para que maneje a la empresa. Pero cuando nombran un administrador, también le ponen condiciones, le ponen reglamentos, le ponen normas, le ponen, digamos, objetivos. Sabemos que toda empresa tiene su misión, su visión, sus valores, sus objetivos a mediano, a largo plazo. Y el administrador que nombran, que no es el dueño, sino que es la persona que los dueños designaron para que lleve adelante el propósito de la empresa, tiene que rendir cuentas del trabajo que hizo. Por eso la empresa periódicamente, a veces anualmente, otras veces depende de los estatutos de cada empresa, se reúnen, ¿no? Tienen esa asamblea, ese comité, y evalúan cuál fue el desempeño de ese administrador, si realmente cumplió con los objetivos que se le habían propuesto o si no cumplió. Y en base a eso, ¿no es cierto?, pueden decidir si ese administrador continúa o no continúa dirigiendo la empresa. El concepto, digamos, bíblico de mayordomía es similar a esto. Dios es el dueño. Y por eso Pablo ahí habla, veíamos en el versículo 1, dice, administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Habla acá, los misterios de Dios. Y cuando hablamos de misterio, por definición,
Sabemos que un misterio es algo difícil de entender, algo difícil de comprender y de explicar. Por eso, si nos remontamos unos versículos antes, ahí en el capítulo 3, versículo 19, unos versículos antes de lo que veníamos leyendo, ahí Pablo también dice que la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito, dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, acá Pablo está diciendo que este misterio, esta cosa difícil de entender, ¿no es cierto?, de los cuales somos nosotros administradores y mayordomos, tiene que ver porque no sigue la lógica humana, no sigue la lógica que tal vez nosotros estamos acostumbrados acá o que tenemos establecida en este mundo, sino que se guía por otra lógica, por una lógica divina, contraria, como veíamos recién en el versículo que leíamos, a la sabiduría de este mundo. Yo diría totalmente contraria, va en una dirección opuesta, ¿no?, a la sabiduría de este mundo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si hablamos acá de mayordomía en términos humanos, la gente tiende a entender o tiende a pensar que todo lo que tengo es mío, ¿no es cierto? Todo lo que tengo es mío. Me lo gané de alguna manera y hago con ello lo que yo quiero, porque es mío. Ese es el concepto, ¿no es cierto?, del mundo. Hago lo que quiero con mi tiempo, hago lo que quiero con mis talentos y mis conocimientos, hago lo que quiero con mi cuerpo, hago lo que quiero con mi salud, hago lo que quiero con mis recursos materiales. Ese es el concepto del mundo que tenemos hoy, ¿no? O sea, si yo me lo gané, es mío, yo hago lo que quiero. Somos los dueños de eso. Y el concepto que Dios tiene es totalmente distinto a esto. Y justamente es un misterio, como decía ahí el apóstol Pablo, ¿no? Es algo difícil de entender, difícil de explicar o de comprender si no lo miramos con los ojos de la fe. Y un ejemplo, que hay muchos ejemplos en la Biblia de esto que estoy diciendo, pero un ejemplo que solo les quería mencionar, una historia que ustedes todos conocen muy bien, y que sin duda cuando éramos niños incluso la estudiábamos en la escuela sabática, o que la leímos varias veces, pero que para que podamos comprender este misterio, podemos encontrar en Primera de Reyes 17, ahí cuando el profeta Elías, solamente la vamos a mencionar rápidamente por una cuestión de tiempo, el profeta Elías, ¿no es cierto?, en los años del rey Acab. Ustedes saben que Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel en el reino del norte, ¿no es cierto?, en el sentido de que fue uno de los que más llevó a la idolatría al pueblo de Israel. Ahí la Biblia dice que hizo lo malo más que todos los reyes que habían sido anteriores a él, ¿no? Y se casó con Jezabel, que era una mujer sidonia, y fue a través de la influencia de ella que Acab permitió que el culto a Baal fuera, digamos, sustituyendo de a poquito hasta que llegó a reemplazar totalmente el culto a Jehová. Y se adoraba a Baal más que a Jehová. Ahora, ¿quién era este Baal? ¿Saben lo que quiere decir Baal? La palabra Baal traducida quiere decir amo o señor. O sea, lo que estaban reconociendo acá, de alguna manera el pueblo de Israel, era que su amo, su dueño, su señor de todas las cosas, no era Jehová, sino que era este Baal, un ídolo de madera a quienes ellos adoraban. Y era reconocido como el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del sol y el dios de la fertilidad. Estaba relacionado directamente con las bendiciones que ellos esperaban recibir. O sea, estaba relacionado con las cosechas, estaba relacionado por eso con la lluvia, con el sol, con el trueno y con la fertilidad. Ese era el Dios. O sea, ellos habían dejado de decir Jehová es el dueño y es la fuente de nuestras bendiciones, y ahora está este Baal que lo va a reemplazar. Y es así que Elías, ¿no es cierto?, se le presenta al rey y le dice, para que veas que no es así, rey, hasta que yo no lo diga, hasta que no salga palabra de mi boca, no va a llover sobre la tierra. La lluvia era una de las características o de las bendiciones que este Dios le daba, ¿no? Y la Biblia nos cuenta que no llovió por 3 años.
Vamos a repasar rápido esta historia nomás, pero yo les quiero mencionar como ejemplo. Por 3 años no llovió, ¿no? Y esto provocó que empezó a haber hambre, mucha hambre, porque los cultivos no podían dar lo que se esperaba, empezó a faltar el agua, empezó a faltar la comida. Primero, la Biblia nos cuenta que Elías se escondió en una cueva, que era alimentado por cuervos, y que después el arroyito del que tomaba agua se secó, y Dios le dice que se vaya a la casa de una viuda en Sidón, ¿no es cierto? Ahí en Sarepta. Y este es un poquito el misterio del que nos habla Pablo, de las cosas que por ahí no se entienden desde el punto de vista de la lógica humana, ¿no? Y ahí Dios lo manda a la casa de una viuda. Sabemos que las viudas en ese momento eran personas con pocas posibilidades de salir adelante en la vida, ¿no? Eran personas en cierto sentido desprotegidas. Más que nada, todavía ella no era israelita, porque si bien Moisés había establecido un montón de leyes para proteger a estas personas, ella no pertenecía al pueblo de Israel, era sidonia. Sin embargo, ella conocía a Dios y amaba a Dios. Y Dios lo manda a Elías ahí, a la casa de esta mujer. Y le dice, ahí cuenta la historia que cuando Elías llega, ella estaba recogiendo unos leños para prender el fuego, para cocinar lo último de harina que le quedaba y el último aceite que le quedaba en su vasija, y después dice ahí textualmente que se iban a dejar morir porque no tenían más que comer. Y Elías, ¿qué le dice? Primero, haceme para mí, le dice. ¿No suena ilógico eso? ¿No es contrario a lo que nosotros entendemos como lógico humanamente? ¿Cómo puede ser que el profeta, bueno, el profeta tenía hambre seguro, pero era un hombre, podía trabajar, había recibido las bendiciones de Dios, podía pedirle a Dios que le diera de otra manera, pero no va y le pide a esta viuda, que era lo único que tenía, el único sustento que tenía, que le diera todo lo que tenía, que era un puñado de harina y un poquito de aceite, y que se lo diera primero a él. Y le dice, dame primero a mí y después no te va a faltar más. Y esta mujer tuvo fe, hizo así como el profeta le pidió. Y sabemos el resultado, ¿no es cierto? Ahí la Biblia nos cuenta que durante todo el tiempo que duró esta sequía y que duró, digamos, el hambre que había en esa tierra, Dios proveyó siempre harina y siempre aceite de esa vasija. O sea, Dios le dio las bendiciones que había prometido, pero de una manera que humanamente o lógicamente a veces nos resulta incomprensible, ¿no es cierto? Nos resulta un misterio. Y el mayor de los misterios a veces que nosotros tenemos o que nos cuesta comprender es el mismo plan de salvación. Cómo Dios, siendo Dios, vino a este mundo a vivir y a morir para que nosotros podamos ser salvos. Y nosotros somos mayordomos de ese misterio, ese concepto, digamos, bíblico que tiene, o que tiene la Biblia de la mayordomía, no concuerda con la lógica de este mundo. La lógica de este mundo se guía por el egoísmo. En cambio, Dios se guía por otro principio que es el de dar. En base a esto, si me ayuda ahí con la presentación, la iglesia tiene una creencia fundamental, que es la creencia fundamental número 21. La iglesia tiene agrupadas sus doctrinas en 6 y dentro de ellas tiene 28 creencias fundamentales. La creencia fundamental número 21 es la que nos habla de la mayordomía. Y nos dice, acá vamos a leerla, lo que nos dice, después vamos a ver el sustento bíblico que tiene esto que nos está diciendo. Nos dice que somos mayordomos de Dios. No sé si alcanzan a leer. ¿Se alcanza a leer? Por ahí es media chiquitita la letra. Pero dice que somos mayordomos de Dios, quien nos ha encomendado el tiempo y las oportunidades, las capacidades y las posesiones, las bendiciones de la tierra y sus recursos. Reconocemos la propiedad divina por medio del fiel servicio a Él y a nuestros semejantes, devolviendo diezmos y dando ofrendas para la proclamación de su evangelio. Y para la manutención y el crecimiento de su iglesia, la mayordomía es un privilegio que nos ha dado Dios para crecer en amor y en victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo se regocija en las bendiciones que sobrevienen a los demás como resultado de su fidelidad.
Acá en este párrafo, ¿no es cierto?, que es textual de lo que la iglesia cree, tenemos resumido, digamos, el concepto de mayordomía. Vamos a ir rápido, por una cuestión de tiempo también, pero vamos a ir analizando rápidamente cada uno de estos puntos. Si pasamos, dice primero, ¿no es cierto?, dice, somos mayordomos de Dios. Y nos remontamos a la historia de la creación. Ustedes pueden leer después, todos conocen, pero ahí en Génesis 1 en adelante, hasta el capítulo 2, si pasamos, vamos pasando rápido, ahí tenemos el texto, pero lo podemos leer después. Dios creó al hombre para que sea, dice, para que señoree, para que juzgue y para que señorea, dice, y labrara y guardase, ¿no es cierto?, la tierra. O sea, Dios creó al hombre para que sea su mayordomo. Desde el comienzo, desde el origen, el plan de Dios fue crear al ser humano para que sea mayordomo de la creación de Dios. Seguimos adelante. Y el segundo concepto que tenemos, que es importantísimo destacar, es que Dios es el dueño, Dios es el propietario de todo, como decíamos, ¿no? O sea, a Dios le pertenece todo, por creación y por redención. Este concepto es clave y se encuentra en toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla de este concepto. Y se diferencia del concepto pagano, como veíamos, donde creían que los dioses eran los dueños y que daban en posesión las riquezas. Y tenemos un montón de versículos, solamente para darle sustento bíblico, que nos hablan, digamos, de esto, que no vamos a buscar, pero ustedes pueden buscar si quieren. Ahí Deuteronomio 10:14 dice que el universo entero es de Dios y la tierra. Primera de Crónicas 29, 11 y 12, ahí donde dice que el poder, la magnificencia, la gloria, la victoria, el honor, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todo, las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y tu mano está la fuerza, el poder en tu mano, el hacer grande y el dar poder a todos. El concepto bíblico de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. ¿Quién es el que está hablando acá en este versículo de Primera de Crónicas? ¿Se acuerdan? El rey David. El rey David ahí, cuando estaba, digamos, poniéndolo a Salomón, proclamándolo rey, y cuando le estaba encomendando una cosa que para él era importantísima, que era la construcción de la casa de Dios, la construcción del templo. ¿Se acuerdan que Salomón fue el que construyó el templo, pero fue David el que le dejó todos los recursos necesarios para que pudiera hacer esa obra? También tenemos muchos versículos, muchos. Estos son solo algunos. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todas las naciones son de Dios. Ezequiel 18:4, la vida misma es de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20, conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, nuestra salud también es de Dios. Y dice que Dios nos ha encomendado como mayordomos, ¿seguimos? ¿Sí? Una más. Nos ha encomendado el tiempo, las oportunidades, las capacidades, las posesiones y las bendiciones de la tierra y sus recursos. O sea, Dios nos concede dones materiales, inmateriales y espirituales. Y nos da el privilegio de compartirlo con nuestro prójimo. El dinero, la salud, la capacidad de trabajar, la inteligencia, la energía, todo viene de Dios. En cuanto al tiempo, tenemos que Dios separó, santificó, apartó, digamos, un tiempo especial, que es el sábado. Y en cuanto a los recursos materiales, también Dios separó o apartó una cantidad especial, que es el diezmo. Ahí vemos en una cita, casi no se alcanza a ver, está chiquitito, pero dice, asimismo, el diezmo de nuestra entrada es santo a Jehová. Y acá entramos un poquito en el tema material de esto, ¿no? Cuando hablamos del diezmo, seguimos, por favor, una más. El diezmo dice, devolvemos el diezmo a Dios porque no es nuestro, no nos pertenece, es una cuestión de honestidad. Y tenemos ahí los textos conocidos por todos nosotros, de Malaquías, pero lo importante es reconocer que cuando estamos devolviendo a Dios el diezmo, lo que estamos haciendo es reconocer a Dios como nuestro creador, dueño y soberano de todo, como propietario de todo lo que tenemos, y que Dios quiere bendecir nuestra fidelidad. ¿Seguimos una más? Dice, ¿necesita Dios nuestro diezmo? Dios no necesita nuestro diezmo. Y tenemos ahí algunos versículos también que hablan de esto.
Salmos 50:12 dice, yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, Dios no necesita nuestros recursos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Simplemente es el medio ordenado por Dios para mantener la obra de la predicación del Evangelio. Al devolverlo tenemos el privilegio de ser parte de ese gran cometido divino. Tal vez muchos de nosotros no tenemos la oportunidad, como tienen algunos, de ir a la ventana 1040 y de predicar, o de ir a países donde el Evangelio o el cristianismo no es tan conocido. Pero con cada aporte nosotros que hacemos de diezmo, con cada ofrenda que nosotros ponemos, estamos siendo parte de esa misión que tiene la iglesia. La iglesia utiliza los recursos, ¿cierto?, que nosotros ponemos de manera establecida en un reglamento y de una manera que llega o alcanza a la misión mundial de la iglesia. Y también ahí tenemos algunos versículos que nos hablan de que el diezmo está establecido para mantener justamente a los que se dedican al Evangelio. Ahí tenemos el ejemplo de la tribu de Leví, o tenemos ahí lo que el apóstol Pablo nos dice, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Un poquito esto es lo que habla del diezmo. Y la parte de la ofrenda, avancemos, dice básicamente que la ofrenda es la expresión de un corazón agradecido. A diferencia del diezmo, el diezmo expresa fidelidad, la ofrenda expresa amor, es el agradecimiento que tenemos por todo lo que Dios nos da. Y tenemos dos clases de ofrendas. La ofrenda sistemática, que tiene ciertas características, las principales tal vez es la que nosotros ponemos como un porcentaje de nuestros ingresos, se conoce como pacto, o la ofrenda suelta que nosotros ponemos acá cuando se juntan las ofrendas, que tiene una distribución específica determinada por la iglesia, que es 60% queda para la administración local de la iglesia y 40% va para la misión un poquito más allá de las puertas de la iglesia y a nivel mundial. Tiene varias características, ¿no?, pero que no nos podemos detener por el tiempo. Y la ofrenda específica, la siguiente diapositiva, donde el donante especifica cómo va a usar el 100% del ofrendado. Tiene objetivos locales, tiene como base la cantidad o el valor, y bueno, y tiene algunas otras características. Se enfoca en la necesidad y en la misión local más que en la misión mundial. Solamente repasamos, ¿no es cierto?, algunos conceptos y por cuestión de tiempo no vamos a avanzar más en esto, pero si volvemos al texto que leíamos hoy al comienzo del apóstol Pablo, en el versículo 2 nos continúa diciendo, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Acá el apóstol nos está diciendo que requiere. Al requerir, no es una cuestión de que puede ser, es un imperativo, es una exigencia de Dios. Se requiere, dice, de los administradores o de los mayordomos, que cada uno, o sea, de manera individual, esto no es colectivo, depende de cada uno de nosotros, sea hallado fiel. Sea hallado nos da la idea de que tenemos que rendir cuentas en algún momento de lo que Dios nos ha dado. Y de todos los atributos que podría tener un administrador, si nosotros tuviéramos que elegir un administrador de una propiedad nuestra, nos fijaríamos en un montón de atributos, ¿no es cierto? Yo quiero una persona que sea la que tenga conocimiento del tema, que tenga don de liderazgo para manejar a la gente. Podríamos elegir un montón de atributos, pero hay uno solo que el apóstol acá resalta, y tiene que ver, acá dice, con la fidelidad, que sea hallado fiel. Y fiel quiere decir lealtad, observancia, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de fidelidad. No vamos a entrar en ellos por una cuestión de tiempo, pero tal vez el que más a mí me gusta cuando lo repaso es el de Daniel. ¿No es cierto? Como Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, decidió, digamos, ¿no?, ser fiel a Dios. Y esto es importante porque hay algo que Dios no va a hacer por nosotros, y eso tiene que ver con la decisión. Dios no va a decidir por nosotros. La decisión de ser fieles a Él depende de cada uno de nosotros. Sí nos va a ayudar en nuestra decisión, seguro, pero la decisión
y tiene que ver con la libertad que Dios nos da, depende de cada uno de nosotros. Entonces, el enfoque bíblico de mayordomía que hemos estudiado, como un solo conocimiento, como una teoría, más no sirve para mucho, ¿no? Hay que vivirlo, hay que experimentarlo para también gozar de sus bendiciones. Y es importante tal vez destacar acá, en los versículos que leíamos del apóstol Pablo, que Dios no nos está pidiendo, no importa tanto el cuánto, no importa cuántas hayan sido las bendiciones que Dios te dio. Cada uno tiene distintos grados de bendiciones y distintos grados de responsabilidades. Pero Dios no te pide cuenta por el cuánto, sino Dios te pide cuenta por el cómo. ¿Y cómo dice acá? Tiene que ser hallado fiel. Fiel a lo que Dios ha establecido. El manual, digamos, que tenemos nosotros de guía es la Biblia. Acá están establecidos todos los principios en cuanto al cuidado de la salud, en cuanto al cuidado del tiempo, en cuanto al cuidado de nuestro compromiso con el prójimo, con la familia, el tiempo que le dedicamos a nuestro culto personal. Todo esto tiene que ver con la mayordomía cristiana. En cuanto al manejo de los recursos materiales, está todo establecido en la Biblia. Y Dios lo que nos pide es que cada uno de nosotros seamos hallados fieles en lo que hacemos respecto a esto. Entonces, vamos a leer nuevamente para terminar estos dos versículos con lo que fuimos repasando. Dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias este sábado por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa para poder alabarte, para poder estudiar más de tu palabra. Ahora te queremos pedir que nos ayudes a entender que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que nosotros solamente somos los administradores, que todas las cosas, Señor, todo es tuyo, Señor, todo te pertenece a ti. Y te pedimos sobre todas las cosas que nos ayudes a ser fieles, Señor, en el manejo y en la administración que tengamos de todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón, que nos ayudes a ser generosos, que nos ayudes a entender, Señor, estos principios que parecen fáciles de decir, pero difíciles de hacer. Que podamos ser ejemplo en esto a nuestros semejantes y que también en esto podamos testificar de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.